Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 32. Hechos. Capítulos del 22 al 28. Lección asignada del 31 de julio al 6 de agosto de 2023. Titulado Ministro y Testigo. Las impresiones del Espíritu Santo suelen ser silenciosas y breves. El registrar esas impresiones le permitirá a usted meditar en ellas más profundamente. Al leer los capítulos del 22 al 28 del libro de Hechos que se encuentra en esta reseña, escriba las ideas y los sentimientos que reciba, y dedique tiempo a meditar al respecto. Anote sus impresiones a continuación. Cuando estamos en la obra del Señor, así lo prometió el presidente Thomas S. Monson, tenemos derecho a recibir su ayuda. Esto lo menciona en un fragmento del mensaje Aprendamos, hagamos, seamos, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008. Sin embargo, no tenemos derecho nosotros a tener un camino fácil y un flujo de éxito sin fin. Para prueba de ello, basta el apóstol Pablo. El mandato que recibió del Salvador era llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Así lo declaró en Hechos, capítulo 9, el versículo 15. En los capítulos del 22 al 28, que se leerá en esta reseña del libro de Hechos, vemos a Pablo cumpliendo este mandato y afrontando gran oposición. Cadenas, encarcelamiento, maltrato físico, naufragios y hasta una mordida de serpiente. Asimismo, vemos que se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo». Las experiencias de Pablo son un recordatorio inspirador de que el llamado del Señor de declarar su evangelio con el son de regocijo viene con esta promesa: «Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros». A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 4 al 5, que dicen lo siguiente: «De cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo, para declarar mi evangelio con el son de regocijo, como con voz de trompeta. Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y en su buena voluntad daros el reino». Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, los versículos del 19 al 20, que dicen lo siguiente: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Como subtítulo: Los discípulos de Jesucristo comparten su testimonio con valentía. Esto es correspondiente a Hechos, capítulo 22, los versículos del 1 al 21, y en Hechos, capítulo 26, los versículos del 1 al 29. A continuación se leerá Hechos, capítulo 22, los versículos del 1 al 21, que dicen lo siguiente: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos,
e iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció de regreso en Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Continuación se leerá Hechos, capítulo 26, los versículos del 1 al 29, que dicen lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, diciendo: Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, quienes también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esta es la promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo fervientemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Ocupado en esto iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes bien, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo confiadamente, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Por poco me persuades a hacerme cristiano?» Y Pablo dijo: «Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas». Cuando Pablo expresó los potentes testimonios que se registran en Hechos, capítulo 22 y 26, que ya leímos en este bloque de lectura, se hallaba él cautivo de los soldados romanos. Las personas a las que se dirigía tenían poder para condenarlo a muerte. No obstante, él escogió compartir valientemente el testimonio de Jesucristo y de la visión celestial que había recibido. Medite a continuación. ¿Qué inspiración le producen a usted esas palabras? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar las oportunidades que usted tiene de compartir su testimonio. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Saben sus amigos lo que usted siente por Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuándo fue la última vez que usted le contó a su familia cómo obtuvo su testimonio del Evangelio? Medite nuevamente. Cuando el joven José Smith fue ridiculizado por hablar de su primera visión, se sintió inspirado
por la forma en que Pablo testificó de su visión. A continuación se leerá en José Smith Historia los versículos 24 al 25, que dicen lo siguiente. Sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me sentía igual que Pablo, cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión, en la cual vio una luz y oyó una voz. Mas con todo, fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco, y se burlaron de él y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía, y sabría hasta su último aliento, que había visto una luz, así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Medite a continuación. ¿Cómo resumiría usted lo que José Smith aprendió de Pablo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de esos dos testigos de Jesucristo? Es decir, de Pablo y del profeta José Smith. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Hablamos de Cristo, por el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Expreso mi amor por ustedes, amados amigos y hermanos creyentes. He admirado su fe y valor durante los meses pasados, en los que esta pandemia mundial ha afectado nuestras vidas y se ha llevado a preciados familiares y amigos queridos. Durante este periodo de incertidumbre, he sentido una inusual gratitud por mi conocimiento seguro y certero de que Jesús es el Cristo. ¿Se han sentido así ustedes? Hay dificultades que nos agobian a todos, pero siempre ante nosotros está aquel que declaró con humildad: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si bien sufrimos por un tiempo de distanciarnos físicamente los unos de los otros, nunca debemos sufrir un tiempo de distanciarnos espiritualmente de aquel que amorosamente nos llama a venid a mí. Cual estrella que guía en un cielo despejado, Jesucristo ilumina nuestro sendero. Él vino a la tierra en un humilde establo, vivió una vida perfecta, sanó a los enfermos y levantó a los muertos, fue amigo de los olvidados, nos enseñó a hacer el bien, a obedecer y amarnos el uno al otro. Fue crucificado y se levantó de forma majestuosa 3 días después, permitiéndonos a nosotros y a quienes amamos vivir más allá de la tumba. Con su misericordiosa y gracia incomparables, tomó sobre sí nuestros pecados y nuestro sufrimiento, ofreciéndonos perdón conforme nos arrepintamos y paz en las tormentas de la vida. Lo amamos, lo adoramos, lo seguimos. Él es el ancla de nuestras almas. Curiosamente,
Si bien esa convicción espiritual crece en nuestro interior, hay muchos en la tierra que saben muy poco de Jesucristo. Y en algunas partes del mundo, donde su nombre se ha proclamado durante siglos, la fe en Jesucristo está disminuyendo. Los valientes santos de Europa han visto un declive en la creencia en sus países a lo largo de las décadas. Tristemente, aquí en Estados Unidos, la fe también está menguando. Un estudio reciente reveló que en los últimos 10 años, 30 millones de personas en Estados Unidos han dejado de creer en la divinidad de Jesucristo. A un nivel mundial, otro estudio predice que en las próximas décadas abandonarán el cristianismo más del doble de las personas que lo aceptarán. Nosotros, por supuesto, veneramos el derecho que cada uno tiene de elegir. No obstante, nuestro Padre Celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Testifico que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. ¿Cómo hemos de responder ante nuestro mundo cambiante? Mientras algunos abandonan su fe, otros andan en busca de la verdad. Hemos tomado el nombre del Salvador sobre nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Parte de la respuesta se podría recibir al recordar la forma en que el Señor instruyó al presidente Russell M. Nelson en los meses anteriores a que se le llamara como presidente de la Iglesia. Un año antes de su llamamiento, el presidente Nelson nos invitó a estudiar más a fondo las 2,200 referencias del nombre Jesucristo que figuran en la guía temática o Topical Guide en inglés. 3 meses después, en la Conferencia General de abril, él habló, a pesar de las décadas de devoto discipulado, de ese estudio más a fondo de Jesucristo y cómo tuvo una gran influencia en él. La hermana Wendy Nelson le preguntó en cuanto al efecto que tuvo en él. Él respondió: «Soy un hombre diferente». A los 92 años, él era un hombre diferente. El presidente Nelson explicó: «Cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de acercarnos a Él. Nuestro enfoque queda anclado en el Salvador y su Evangelio». El Salvador dijo: «Mirad hacia mí en todo pensamiento». En un mundo de trabajo, preocupaciones y empeños encomiables, mantenemos el corazón, la mente y los pensamientos puestos en Él, quien es nuestra esperanza y salvación. Si un renovado estudio del Salvador ayudó al presidente Nelson a prepararse, ¿acaso no podría ayudar a prepararnos a nosotros también? Al hacer hincapié en el nombre de la Iglesia, el presidente Nelson enseñó: «Si hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que con una última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder». El presidente Nelson nos enseñó que el uso constante del nombre correcto de la Iglesia, algo que podría parecer insignificante, no lo es en absoluto y que tendrá una gran influencia en el futuro del mundo. Les prometo que conforme se preparen, como lo hizo el presidente Nelson, ustedes también serán diferentes. Pensaremos más en El Salvador y hablaremos de Él con más frecuencia y con menos vacilación. A medida que lleguen a conocerlo y amarlo más profundamente, sus palabras fluirán con más comodidad, como lo hacen al hablar de un hijo o un amigo a quienes estiman. Aquellos que nos oigan tendrán menos deseos de rechazar o de debatir y una mayor disposición a escuchar y aprender. Todos hablamos de Jesucristo, pero siempre podemos hacerlo un poco mejor. Si el mundo va a hablar menos de Él, ¿quién hablará más de Él? Nosotros, junto con otros cristianos devotos. ¿Hay láminas o cuadros del Salvador en nuestros hogares? ¿Hablamos con nuestros hijos a menudo de las parábolas de Jesús? Las historias de Cristo
son como un viento que aviva las brasas de fe en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Cada vez que nuestros hijos les hagan preguntas de manera deliberada, consideren enseñar lo que enseñamos del Salvador. Por ejemplo, si un hijo les pregunta, «Papi, ¿por qué oramos?», podrían responder, «Esa es una buena pregunta. ¿Recuerdas cuando Jesús oraba?». Hablemos de por qué oraba y de cómo lo hacía. Hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ese mismo pasaje también dice que predicamos de Cristo. En nuestros servicios de adoración, concentrémonos en el Salvador Jesucristo y en la dádiva de su sacrificio expiatorio. Eso no significa que no podamos contar experiencias de nuestra propia vida o compartir citas de otras personas. Si también el tema podría ser la familia, el servicio, el templo o una misión reciente, en nuestra adoración todo debe apuntar al Señor Jesucristo. Hace 30 años, el presidente Dallin H. Oaks habló sobre una carta que había recibido de un miembro que dijo que había asistido a una reunión sacramental y escuchado 17 testimonios sin que se nombrara al Salvador. El presidente Oaks después indicó, tal vez esa descripción sea exagerada, pero la cito porque nos brinda un vívido recordatorio a todos nosotros. A continuación, nos invitó a que habláramos más de Jesucristo en nuestros discursos y lecciones. He observado que cada vez que nos centramos más y más en Cristo en nuestras reuniones de la iglesia, sigamos atentos con esos empeños tan positivos. Seamos más abiertos y estemos más dispuestos a hablar de Cristo con los que nos rodean. El presidente Nelson dijo, los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. A veces pensamos que nuestra conversación con alguien tiene que resultar en que la persona asista a la iglesia o se reúna con los misioneros. Dejemos que el Señor guíe a las personas conforme estén dispuestas, mientras nos enfocamos más en nuestra responsabilidad de ser una voz para Él, siempre considerados y abiertos en cuanto a nuestra fe. El elder Dieter F. Uchtdorf nos ha enseñado que si alguien nos pregunta sobre el fin de semana, debemos estar dispuestos a responder alegremente que nos encantó escuchar a los niños de la primaria cantar «Yo trato de ser como Cristo». Testifiquemos con amabilidad de nuestra fe en Cristo. Si una persona nos cuenta un problema que tengan en su vida personal, podríamos decir, Juan, María, ¿tú sabes que yo creo en Cristo? He estado pensando en algo que Él dijo que podría ayudarte. Sean más abiertos en las redes sociales al hablar en su confianza en Cristo. La mayoría de las personas respetará su fe, pero si alguien los rechaza cuando hablen del Salvador, ármense de valor mediante su promesa. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos interesa más ser sus seguidores que agradarles a nuestros propios seguidores. Pedro aconsejó, estad siempre preparados para responder sobre la esperanza que hay en vosotros. Hablemos de Cristo. El libro de Mormón es un testigo poderoso de Jesucristo. Prácticamente cada página testifica del Salvador y de su misión divina. Sus páginas están colmadas de conocimiento sobre su expiación y gracia. Como compañero del Nuevo Testamento, el libro de Mormón nos ayuda a comprender mejor por qué el Salvador vino a rescatarnos y cómo podemos venir a Él con más sinceridad. A veces, algunos de nuestros hermanos cristianos se muestran inquietos en cuanto a nuestras creencias y motivaciones. Regocijémonos genuinamente con ellos en la fe que compartimos en Jesucristo y en los pasajes del Nuevo Testamento que todos amamos. En los días venideros, aquellos que crean en Jesucristo
necesitarán de la amistad y del apoyo mutuo. A medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros hablaremos más de Él, conforme se manifieste nuestro verdadero carácter como discípulos suyos. Muchas personas en nuestro alrededor estarán preparadas para escuchar, al compartir la luz que hemos recibido de Él, su luz, y su trascendiente poder salvador alumbrará a los que estén dispuestos a abrir el corazón. Jesús dijo: yo, la luz, he venido como tal al mundo. Nada aumenta más mi deseo de hablar de Cristo que visualizar su regreso. Aunque no sabemos cuándo vendrá, los acontecimientos de su regreso serán grandiosos. Vendrá en las nubes del cielo, con majestuosidad y gloria, con todos sus santos ángeles. No solo algunos ángeles, sino todos sus santos ángeles. Estos no son los querubines de mejillas rosadas que pintó Rafael y que vemos en las tarjetas del día de San Valentín. Estos son los ángeles de los siglos. Los ángeles enviados para cerrar la boca de los leones, para abrir las puertas de la cárcel, para anunciar su tan esperado nacimiento, para fortalecerle en Getsemaní, para confortar a los discípulos al tiempo de su ascensión y para iniciar la gloriosa restauración del Evangelio. ¿Pueden imaginarse ser arrebatados para recibirlo, ya sea en este lado del velo o en el otro? Esa es la promesa que Él ha dado a los justos. La experiencia marcará nuestras almas para siempre. Cuán agradecidos estamos por nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien nos ha avivado el deseo de amar al Salvador y proclamar su divinidad. Soy testigo de que la mano del Señor está sobre él y del don de la revelación que lo guía. Presidente Nelson, esperamos ansiosos escuchar sus consejos. Mis queridos amigos en todo el mundo, hablemos de Cristo, anhelando la gloriosa promesa del Salvador. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Testifico que Él es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor permanece al lado de aquellos que se esfuerzan por servirle. Esto es correspondiente a Hechos, en el capítulo 23, los versículos del 10 al 11, y en el capítulo 27, los versículos del 13 al 25, así como también del 40 al 44. Continuación se leerá Hechos, capítulo 23, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente: Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A continuación se leerá en Hechos, capítulo 27, los versículos del 13 al 25, así como también del 40 al 44, los cuales dicen lo siguiente: Y soplando suavemente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban cerca de la costa de Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo hacerle frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo navegado al abrigo de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos sujetar el esquife. Y una vez subido a bordo, usaban refuerzos para ceñir la nave.
y teniendo temor de que diesen en las arenas de Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a aligerar la nave, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, echando también las ataduras de los timones. E izaron al viento la vela de proa, y se dirigieron a la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó que los que supiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Tal como se evidencia claramente en el ministerio de Pablo, las dificultades que tenemos en la vida no son una señal de que Dios no apruebe la obra que estamos haciendo. De hecho, a veces es precisamente durante las adversidades que sentimos su apoyo más fuertemente. Puede resultar interesante que repase usted lo que ha leído recientemente acerca del ministerio de Pablo y elabore una lista de las situaciones por las que pasó. Para ello, a continuación se leerá Hechos, capítulo 14, los versículos del 19 al 20, que dice lo siguiente: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero al rodearle los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Continuando con el ejercicio de elaborar una lista de las situaciones por las que pasó Pablo, a continuación se leerá en Hechos, capítulo 16, los versículos del 19 al 27, que dicen lo siguiente: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los llevaron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los vigilase con diligencia, el que al recibir este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos habían huido. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Hechos, capítulo 21, los versículos del 31 al 34, que dicen lo siguiente. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando enseguida soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada con claridad a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Medite a continuación. ¿De qué modo estuvo el Señor junto a Pablo en estas situaciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo ha estado el Señor junto a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, hay seguridad y paz en dar oído a las palabras de los siervos de Dios. Esto es correspondiente a Hechos, capítulo 24, los versículos del 24 al 27. En Hechos, capítulo 26, los versículos del 1 al 3 y del 24 al 29. Y Hechos, capítulo 27. A lo largo de su ministerio, Pablo compartió un testimonio poderoso de Jesucristo y de su Evangelio. Muchas personas aceptaron su testimonio, aunque no todos. Al leer los versículos que se leerán a continuación, escriban las palabras y frases que muestren cómo reaccionaron los gobernantes romanos en Judea ante las enseñanzas de Pablo. Es decir, cómo reaccionó Félix, cómo reaccionó Festo y cómo reaccionó el rey Agripa. A continuación se leerá en Hechos, capítulo 24, los versículos del 24 al 27, que dicen lo siguiente. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y al disertar él de la rectitud y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y respondió: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Y al cabo de 2 años recibió Félix como sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora leeremos en Hechos, capítulo 26, los versículos del 1 al 3 y del 24 al 29, que dicen lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, diciendo: «Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
El Rey, delante de quien también hablo confiadamente, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se le ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas. Mientras navegaba hacia Roma Pablo para ser juzgado por César, él profetizó que habría peligro y mucha pérdida tanto para la nave como para las personas. Lea el capítulo 27 del libro de Hechos para ver cómo reaccionaron a sus advertencias los que viajaban con él. A continuación se leerá Hechos, capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar por las costas de Asia. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos lo impedía, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya había pasado el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con peligro y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión creía más al piloto y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, que es un puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Y soplando suavemente el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban cerca de la costa de Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo hacerle frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Y habiendo navegado al abrigo de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos sujetar el esquife. Y una vez subido este a bordo, usaban refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de que diesen en las arenas de Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a aligerar la nave. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo,
no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Sin embargo, es menester que demos en alguna isla. Y al llegar la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de alguna tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y deseaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían echar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiese. Y cuando comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: «Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, echando también las ataduras de los timones, e izaron al viento la vela de proa, y se dirigieron a la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó que los que supiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Medite a continuación. ¿En esta experiencia encuentra usted algunas lecciones para su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Alguna vez ha reaccionado usted como algunas de las personas de este relato al escuchar las enseñanzas de los líderes de la iglesia? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de reaccionar de esta manera? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en estos relatos acerca de dar oído al consejo que el Señor da por medio de sus siervos? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 33, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo.
ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. También se recomienda estudiar el mensaje La voz de amonestación por el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017, el cual escucharemos a continuación. El profeta Ezequiel nació alrededor de 2 décadas antes de que Ley y su familia abandonaran Jerusalén. En 597 a.C., cuando tenía 25 años, Ezequiel fue uno de los muchos que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, y hasta donde sabemos pasó allí el resto de su vida. Pertenecía al linaje sacerdotal arónico y a la edad de 30 años llegó a ser un profeta. Al llamar a Ezequiel, Jehová utilizó la metáfora de una atalaya. Y cuando el atalaya vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Por otro lado, si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, hablando directamente a Ezequiel, Jehová declaró: A ti pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. La advertencia era alejarse del pecado. Cuando yo diga al malvado: oh malvado, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al malvado de su camino, ese malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al malvado de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su iniquidad, y tú habrás librado tu vida. Y cuando yo diga al malvado: de cierto morirás, si él se vuelve de su pecado, y hace lo que es justo y recto, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá. Interesantemente, esa advertencia también se aplica a los justos. Cuando yo diga al justo: de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, cometa iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. En súplica a sus hijos, Dios le dice a Ezequiel: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Lejos de tener el deseo de condenar, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador procuran nuestra felicidad y nos ruegan que nos arrepintamos, con el pleno conocimiento de que la maldad nunca fue y nunca será felicidad. Por lo que Ezequiel y todos los profetas antes y después de él, declarando la palabra de Dios con todo su corazón, han amonestado a todos los que están dispuestos a alejarse de Satanás, el enemigo de sus almas, y escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. Aunque el deber de amonestar lo sienten más profundamente los profetas, es un deber que también comparten otros. De hecho, conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Nosotros que hemos recibido el conocimiento del gran plan de felicidad y sus mandamientos correspondientes, deberíamos sentir el deseo de compartir tal conocimiento, ya que marca una diferencia enorme aquí y en la eternidad. Y si preguntamos: ¿quién es mi prójimo al que debo amonestar?, ciertamente encontraremos la respuesta en una parábola que comienza con las palabras: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, etc.
El considerar la parábola del buen samaritano en este contexto nos recuerda que la pregunta ¿quién es mi prójimo? Estaba relacionada con los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación para elevar la voz de amonestación es el amor a Dios y a los semejantes. Amonestar es preocuparse. El Señor instruye que debe hacerse con mansedumbre y humildad, y por persuasión, por longanimidad, benignidad y por amor sincero. Puede ser urgente, como cuando advertimos a un niño que no ponga la mano en el fuego. Debe expresarse con claridad y a veces con firmeza. En ocasiones, la amonestación puede adquirir la forma de una reprimenda, cuando lo induzca el Espíritu Santo, pero siempre está fundada en el amor. Sin duda, el amor impulsa a los padres a amonestar a su prójimo más cercano, sus propios hijos. Esto significa enseñar y testificar de las verdades del Evangelio. Significa enseñar a los hijos la doctrina de Cristo, la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. El Señor les recuerda a los padres: yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Un elemento fundamental del deber de los padres en cuanto a amonestar es señalar no solo las consecuencias desmoralizadoras del pecado, sino también el gozo de rendir obediencia a los mandamientos. Recuerden las palabras de Enós acerca de qué lo llevó a buscar a Dios, recibir la remisión de sus pecados y convertirse. He aquí salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica. Debido a su incomparable amor y preocupación por los demás y la felicidad de ellos, Jesús no dudó en amonestarlos. Al inicio de su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por causa de que Él sabe que no cualquier camino conduce al cielo, dio el mandamiento: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En cuanto a los escribas, fariseos y saduceos, Jesús fue inflexible en condenar su hipocresía. Sus amonestaciones y mandamientos eran directos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, la fe. Esto era menester hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ciertamente nadie acusaría al Salvador de no amar a estos escribas y fariseos. Después de todo, Él sufrió y murió para salvarlos también a ellos. Pero debido a que los amaba, no podía dejar que permanecieran en el pecado sin corregirlos. Un observador señaló: Jesús enseñó a sus seguidores que hicieran como Él, que dieran la bienvenida a todos, pero que también enseñaran sobre el pecado, ya que el amor requiere advertir a la gente acerca de lo que puede hacerle daño. A veces, a quienes alzan la voz de amonestación se los tacha de críticos. Paradójicamente, sin embargo, aquellos que sostienen que la verdad es relativa y que las normas morales son una cuestión de preferencia personal, son a menudo los mismos que critican con más dureza a las personas que no aceptan la norma actual de pensamiento correcto. Un escritor se refirió a esto como la cultura de la vergüenza. En la cultura de la culpa, tú sabes que eres bueno o malo por lo que tu conciencia te dicta. En la cultura de la vergüenza, sabes que eres bueno o malo por lo que la comunidad dice de ti, por el hecho de que ésta te honre o te excluya. En la cultura de la vergüenza, la vida moral no está fundada sobre la escala de lo bueno y lo malo,
sino sobre la escala de la inclusión y la exclusión. Todos se sienten perpetuamente inseguros en un sistema moral basado en la inclusión y la exclusión. No hay normas permanentes, solo la opinión cambiante de la multitud. Es una cultura de extrema sensibilidad, reacciones excesivas y frecuentes pánicos morales, durante los cuales todos se sienten obligados a estar de acuerdo. La cultura de la culpa puede ser dura, pero al menos se puede odiar el pecado y aún así amar al pecador. La moderna cultura de la vergüenza dice valorar la inclusión y la tolerancia, pero puede ser extrañamente despiadada con aquellos que no están de acuerdo ni encajan. En contraste con esto, está la roca de nuestro Redentor, un fundamento estable y permanente de justicia y virtud. Cuánto mejor es tener la ley inalterable de Dios, mediante la cual podemos actuar para escoger nuestro destino, en lugar de ser rehenes de las impredecibles reglas e ira del populacho de las redes sociales. Cuánto mejor es conocer la verdad que ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuánto mejor arrepentirnos y elevarnos a la altura de las normas del Evangelio, que fingir que no existe lo bueno o lo malo, y languidecer en el pecado y el remordimiento. El Señor ha declarado: la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días. Como atalayas y discípulos, no podemos ser neutrales en cuanto a este camino aún más excelente. Al igual que Ezequiel, no podemos ver venir la espada sobre la tierra y no tocar la trompeta. Esto no es decir que debemos llamar a la puerta del vecino o ponernos en el medio de la plaza pública y gritar: ¡arrepiéntanse! En verdad, cuando uno lo piensa, tenemos en el Evangelio restaurado lo que la gente quiere en lo más profundo de su corazón. De manera que la voz de advertencia en general no solo es civil, sino que, según el salmista, es un alegre canto. Hal Boyd, editor de la sección de opinión de Deseret News, citó un ejemplo del daño inherente a permanecer callado. Él señaló que aunque la idea del matrimonio aún es un tema de debate intelectual entre grupos selectos de la sociedad de Estados Unidos, el matrimonio mismo no es tema de debate para ellos en la práctica. Los integrantes de las élites se casan, permanecen casados y se aseguran de que sus hijos disfruten los beneficios de un matrimonio estable. El problema, sin embargo, es que tienden a no predicar lo que practican. No quieren imponerse sobre aquellos que realmente podrían necesitar su liderazgo moral. Pero es tal vez hora de que quienes tienen una formación académica y familias fuertes dejen de fingir la neutralidad y comiencen a predicar lo que practican en cuanto al matrimonio y la crianza de los hijos, y ayudar a sus conciudadanos a aceptarlo. Confiamos en que, en especial ustedes, los de la nueva generación, jóvenes y jóvenes adultos, en los que el Señor confía el éxito de su obra en los años venideros, apoyarán las enseñanzas del Evangelio y las normas de la Iglesia, tanto en público como en privado. No abandonen a aquellos que aceptarían la verdad, que tropiecen y fallen en la ignorancia. No sucumban a falsas ideas de tolerancia y al miedo, el miedo de la incomodidad, a la desaprobación o incluso al sufrimiento. Recuerden la promesa del Salvador: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al final, todos somos responsables ante Dios de nuestras decisiones y la forma en que vivimos. El Salvador declaró: mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Reconociendo esto, la supremacía del Señor,
concluyo con las palabras de Alma, las cuales hago mías. Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí con gran angustia, aun hasta el dolor, que desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu, teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el capítulo 11 del libro de enseñanzas de los presidentes de la Iglesia de Ezra Taft Benson, titulado Seguir al Profeta, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 11. Seguir al profeta viviente. El profeta más importante, en lo que nos concierne a nosotros, es el que vive en la actualidad. De la vida de Ezra Taft Benson. Una noche, cuando Ezra Taft Benson tenía 15 años, estaba sentado a la mesa con el resto de su familia y escuchó a su padre leer una carta del presidente Joseph F. Smith y sus consejeros de la primera presidencia. En parte, la carta decía: aconsejamos y exhortamos la iniciación de una noche de hogar en toda la iglesia, periodo en el cual los padres puedan reunir a los hijos a su alrededor en el hogar y enseñarles la palabra del Señor. Si los santos obedecen este consejo, les prometemos grandes bendiciones como resultado. Aumentarán el amor en el hogar y la obediencia a los padres. Se desarrollará la fe en el corazón de los niños y jóvenes de Israel, y obtendrán fuerzas para combatir la mala influencia y las tentaciones que los acosan. Más tarde, el presidente Benson recordó: cuando mi padre terminó la carta, dijo: la presidencia ha hablado, y esta es la palabra del Señor para nosotros. Desde ese día en adelante, llevamos a cabo diligentemente la noche de hogar en el hogar de mi niñez. Cuando el presidente Benson formó su propia familia, él y su esposa siguieron la tradición que habían aprendido de los padres de él. Él dijo: testifico a raíz de esa experiencia en casa de mis padres y de la experiencia de hacer noches familiares en mi propia casa, que pueden dar como resultado grandes bendiciones espirituales. En 1947, la primera presidencia instruyó a los miembros de la Iglesia que renovaran sus esfuerzos por llevar a cabo la noche de hogar. El presidente Benson, que en ese entonces era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, hizo hincapié en ese tema en un discurso de conferencia general. Testificó que la familia era una institución divina y recordó a los santos las bendiciones que recibirían si seguían el consejo del profeta de fortalecer a sus familias y hacer la noche de hogar. Él testificó: nuestra felicidad aquí y en el más allá está ligada a que cumplamos con éxito esa gran responsabilidad. Merece, mis hermanos y hermanas, que planifiquemos con espíritu de oración y que le demos nuestra atención, y confío en mi propio corazón que dará como resultado grandes dividendos, y que tendremos gran gozo y satisfacción si hacemos caso a esto como al resto de los consejos que nos da la presidencia de la Iglesia. Al haber recibido bendiciones como resultado de hacer caso al consejo de los siervos escogidos del Señor, Ezra Taft Benson a menudo instaba a los santos de los últimos días a fijar la vista en el profeta viviente. Testificó con denuedo del llamamiento divino de cada presidente de la Iglesia con quien prestó servicio. Cuando el presidente Spencer W. Kimball, que había sido ordenado apóstol el mismo día que el presidente Benson, dio su primer discurso como presidente de la Iglesia a un grupo de líderes de la Iglesia, el presidente Benson se levantó y con una voz llena de emoción, haciéndose eco del sentimiento de todos los presentes, dijo básicamente: Presidente Kimball,
A través de todos los años que se han venido realizando estas reuniones, jamás hemos escuchado palabras como las que usted acaba de pronunciar. De cierto, hay profeta en Israel. Y cuando el presidente Benson recibió ese llamamiento divino tras la muerte del presidente Kimball, lo aceptó con humildad y determinación. Él dijo: mi esposa Flora y yo hemos orado continuamente para que los días del presidente Kimball se alargaran sobre la tierra y que se llevara a cabo otro milagro a su favor. Ahora que el Señor ha hablado, haremos nuestro mejor esfuerzo bajo su guía para sacar adelante la obra en la tierra. Enseñanzas de Ezra Taft Benson. Sección 1. El presidente de la Iglesia es el portavoz del Señor en la tierra. Aprendan a mantener la mira en el profeta. Él es el portavoz del Señor y el único hombre que puede hablar en nombre del Señor en la actualidad. Permitan que su consejo inspirado tenga prioridad y que sus palabras inspiradas sean la base con la cual evaluar el consejo de todas las autoridades menores. Luego vivan cerca del Espíritu, a fin de que puedan saber la verdad de todas las cosas. El portavoz y profeta del Señor sobre la faz de la tierra hoy en día recibió su autoridad a través de una línea de profetas que data de José Smith, quien fue ordenado por Pedro, Santiago y Juan, quienes fueron ordenados por Cristo, quien era y es cabeza de la Iglesia, el creador de esta tierra y el Dios ante el cual todos los hombres deben responder. A esta Iglesia no la está dirigiendo la sabiduría de los hombres, lo sé. El poder y la influencia del Dios Todopoderoso están dirigiendo su Iglesia. Sección 2. El profeta más importante para nosotros es el profeta viviente. Dios lo sabe todo, conoce el fin desde el principio, y ningún hombre llega a ser presidente de la Iglesia de Jesucristo por accidente, ni permanece en el cargo por casualidad, ni es llamado de regreso a su hogar celestial por obra del azar. El profeta más importante, en lo que nos concierne a nosotros, es el que vive en la actualidad. Ese es el profeta que recibe instrucciones para nosotros hoy día. La revelación de Dios a Adán no instruyó a Noé cómo construir el arca. Toda generación necesita las escrituras antiguas, más las actuales del profeta viviente. Por lo tanto, la lectura y la meditación más importantes que debemos hacer están centradas en las palabras inspiradas más recientes del portavoz del Señor. Por eso es esencial que tengan acceso a sus palabras y que las lean detenidamente. Sí, te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir, profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir. Cuídense de los que le dan más importancia a los profetas muertos que a los profetas vivientes, pues los profetas vivientes siempre tienen precedencia. Todo presidente ha sido escogido especialmente para el momento y la situación en que el mundo y la Iglesia lo necesitaban. Todos fueron hombres del momento, como lo hemos presenciado con el presidente Spencer W. Kimball. Contemplen el milagro de esa preordenación y preparación, aunque se llamara y se le dieran llaves muchos años antes del tiempo en que el manto recayese sobre él. El presidente siempre fue el hombre correcto en el lugar correcto para la época. Ese milagro por sí solo es una de las marcas de la divinidad de la Iglesia. Permítanme preguntar, ¿necesitamos un verdadero profeta del Señor en la tierra hoy en día? ¿Necesitaron las personas de la época de Noé a un profeta que les advirtiera en cuanto a lo espiritual y lo temporal? Si un hombre hubiera rehusado seguir a Noé, ¿se hubiera salvado del diluvio? La Biblia nos dice que en los últimos días en que vivimos, la iniquidad de la gente será comparable a la iniquidad de la gente en la época de Noé, cuando Dios limpió la tierra mediante un diluvio. ¿Les parece que necesitamos a un profeta hoy en día que nos advierta y nos prepare para la limpieza que Dios prometió que llegará, que esta vez será por fuego? Si deseamos saber qué tan bien estamos ante el Señor, preguntémonos entonces qué tan bien nos hallamos ante su capitán terrenal. ¿Qué tanto se alinea nuestras vidas con el ungido del Señor, el profeta viviente y presidente de la Iglesia,
y con el quórum de la primera presidencia. Sección 3. El profeta viviente nos dice lo que tenemos que saber y no siempre lo que queremos oír. Una característica que nos revela a un verdadero profeta es que éste declara un mensaje de Dios. No se excusa por el carácter de su mensaje ni teme las repercusiones sociales que puedan llevar consigo burla y persecución. A veces hay quienes sienten que su conocimiento terrenal en cierto tema es superior al conocimiento celestial que Dios da a su profeta sobre el mismo tema. Sienten que el profeta debe tener las mismas credenciales o instrucción terrenales que ellos han obtenido antes de aceptar cualquier cosa que el profeta tenga que decir o que pudiera contradecir sus estudios terrenales. ¿Cuántos estudios terrenales tuvo José Smith? Sin embargo, dio revelaciones sobre temas de todo tipo. Alentamos el conocimiento terrenal en muchas áreas, pero recuerden que si alguna vez hay conflicto entre el conocimiento terrenal y las palabras del profeta, apéguense al profeta y serán bendecidos. Y el tiempo confirmará que han hecho lo correcto. El profeta no tiene por qué decir, así dice el Señor, para darnos escritura. A veces hay personas que discuten sobre palabras. Posiblemente digan que el profeta nos dio consejos, pero que no estamos obligados a seguirlos a menos que diga que es un mandamiento. Pero el Señor dice del profeta, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará. El profeta nos dice lo que tenemos que saber y no siempre lo que queremos oír. Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar, se quejaron los hermanos de Nefi. Pero Nefi respondió diciendo, los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. Dijo el presidente Harold B. Lee, es posible que no les guste lo que dicen las autoridades de la iglesia. Puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales. Puede que interfiera con su vida social. Su seguridad y la nuestra dependen de si seguimos o no. Mantengamos la mira en el presidente de la iglesia. Pero es el profeta viviente el que realmente perturba al mundo. Aún dentro de la iglesia, dijo el presidente Kimball, muchos adornan la tumba de los profetas muertos, mientras que mentalmente arrojan piedras a los vivos. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta viviente nos dice lo que necesitamos saber ahora, y el mundo prefiere que los profetas estén muertos o que no se metan en los asuntos de otros? La forma en que reaccionamos a las palabras de un profeta viviente cuando nos dice lo que necesitamos saber, pero que preferiríamos no escuchar, es una prueba de nuestra fidelidad. Los instruidos pueden considerar que el profeta solo está inspirado cuando está de acuerdo con ellos, que cuando no lo está, el profeta solo está dando su opinión, hablando como un hombre. Los ricos pueden considerar que no tienen necesidad de recibir consejo de un humilde profeta. El profeta no necesariamente será popular con el mundo o las personas mundanas. Al revelar la verdad del profeta, la gente se divide. Los de corazón sincero dan oído a sus palabras, mientras que los que no son rectos no le hacen caso o luchan contra él. Cuando el profeta señala los pecados del mundo, en lugar de arrepentirse de sus pecados, las personas mundanas quieren cerrarle la boca o hacer de cuenta que él no existe. La popularidad nunca es una prueba de la verdad. Muchos profetas sufrieron la muerte o el exilio. Cuanto más se acerque la segunda venida del Señor, podemos anticipar que la gente del mundo se hará más malvada, y el profeta tendrá cada vez menos popularidad entre ella. Sección 4. Seremos bendecidos si seguimos al profeta viviente. Para ayudarles a pasar las pruebas cruciales que están por delante, les voy a dar una gran clave, que si la honran los coronará con la gloria de Dios y saldrán victoriosos a pesar de la furia de Satanás. Como iglesia cantamos el himno, Te damos, Señor, nuestras gracias. Esta es entonces la gran clave. Sigan al profeta. El profeta es el único hombre que habla por el Señor en todo.
En la sección 132, versículo 7 de Doctrina y Convenios, el Señor habla acerca del profeta, del presidente, y dice: Nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. Luego, en la sección 21, versículos 4 al 6, el Señor declara: Por tanto, vosotros, es decir, la Iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, y como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. El profeta nunca desviará a la Iglesia. El presidente Wilford Woodruff declaró: Yo digo a Israel, el Señor jamás permitirá que yo ni ningún otro hombre que sea presidente de la Iglesia los desvíe. No es parte del programa, no es la intención de Dios. El presidente Marion G. Romney cuenta de este incidente que le sucedió. Recuerdo que hace años, cuando era obispo, le pedí al presidente Heber J. Grant que diera un discurso en nuestro barrio. Después de la reunión lo llevé a su casa. De pie junto a mí, puso su brazo sobre mi hombro y dijo: Hijo mío, siempre ten la mira en el presidente de la Iglesia, y si en alguna ocasión te dice que hagas algo, y no es lo propio, y tú lo haces, el Señor te bendecirá por ello. Luego, con un brillo en los ojos, dijo: Pero no tienes por qué preocuparte. El Señor nunca permitirá que su portavoz descarríe al pueblo. Se cuenta que al pasar cierta vez por una comunidad, Brigham Young vio a un hombre construyendo una casa y sencillamente le dijo que hiciera las paredes del doble de grosor. Aceptando a Brigham Young como profeta, aquel hombre cambió sus planes e hizo las paredes del doble de grosor. Poco tiempo después, una inundación arrasó ese pueblo y causó mucha destrucción. Mas las paredes del hombre permanecieron en pie. Mientras colocaba el techo de su casa, se le escuchó cantar: Te damos, Señor, nuestras gracias. Como miembros de la Iglesia tenemos que atravesar algunos terrenos difíciles si vamos a regresar a salvo a nuestro hogar celestial. Se nos dará la oportunidad de elegir entre consejos contradictorios que algunos darán. Es por eso que debemos aprender, y entre más pronto lo aprendamos mejor, a mantener la mira en el profeta, el presidente de la Iglesia. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 32. Hechos, capítulos 22 al 28. Lección asignada del 31 de julio al 6 de agosto de 2023. Titulado Ministro y Testigo.